Alex, ¿cómo has vivido la experiencia del camino? ¿Cambió tu percepción sobre lo que tenías pensado antes de lo que significa el camino de Santiago en esta serie? Pues sí, Miguel Ángel, la verdad es que sí, empecé el camino, el proyecto como un poco escéptico porque todo el mundo hablaba de la magia del camino y yo decía, bueno, a ver, yo admiro la belleza del camino, los paisajes, es precioso, pero sí realmente no sentía como esa llamada o esa magia de la que me hablaban, pero bueno, luego al poco tiempo llegó el confinamiento, pandemia mundial y a la vuelta retomamos y retomamos desde Roncesvalles otra vez hasta Santiago. Hicimos todo el camino de nuevo. Y es verdad que ahí empezaron a suceder cosas, no paranormales ni nada, pero sí como conexiones que al principio yo decía, qué casualidad, y luego empecé a comprender que no podía ser casualidad. Eh, no sé, también empecé a pensar en el hecho de que claro, al final son tantos millones de personas durante durante siglos transitando el mismo camino y todo el mundo con una, vamos a decir, llamada espiritual o con ese impulso, pues pensé que podía ser normal que de repente sucedieran estas cosas. No sé cuál es la explicación, pero realmente suceden cosas mágicas. La magia del camino. La magia del camino, las señales. En el guión hay una parte que dicen señales dejadas en el camino por los que llegaron antes. Y hay algo de eso. O sea, hay señales que al principio, como te decía, pensaba que eran casualidad y luego te vas dando cuenta que no, que realmente hay señales, no solamente en el camino, sino por las personas que están caminando en ese momento también. Tres Caminos, de hecho, es una serie que tiene una espiritualidad distinta, un enfoque más intimista, alejado, no tanto marcado por la religión. ¿Hacía falta un tipo de producción así? En mi opinión sí hacía falta. Yo como espectador lo echaba de menos porque, sobre todo también porque, no sé, yo tengo la impresión de que el lenguaje, bueno, esto no es una impresión, es una realidad, el lenguaje audiovisual está cambiando. Hemos pasado de 72 minutos con publicidad a 40 minutos sin publicidad e incluso ya nos parece largo, hasta un vídeo de Instagram de 1 minuto es largo. Entonces, y a todo esto le sumamos que siempre se nos exige ritmo, ¿no? Que las cosas tengan ritmo, velocidad, que pasen muchas cosas. Y eso, en mi opinión, empobrece la trama, porque nos centramos demasiado en lo visual. Y entonces, para mí, Tres Caminos tiene ese poderío audiovisual, pero también se centra mucho en la trama. Es decir, en mi opinión, es una serie valiente, porque de repente hay secuencias que se salen de lo normal, son secuencias de 5 minutos, en las que hay dos personajes hablando y de repente el peso está en el guión, en lo que se está contando, no en lo que se ve. No sé, creo que para mí es el producto perfecto porque tiene la potencia de lo visual, de los paisajes que son realmente espectaculares, pero también el factor humano. Es como que te cuenta la historia del camino, no solamente a lo que estamos acostumbrados los que no han hecho el camino, que es ver un documental, sino también contarte esa parte humana que es clave en el Camino de Santiago. De hecho, ahora te estoy escuchando hablar y ya se me hace raro escucharte con acento español. Sí, ¿Cómo yo sé. trabajaste el acento mexicano? Porque Pues parecías de allí. sí, pues no es que parezca, es que soy, güey. Pues yo desde chiquito. Desde bien chiquito ya, no, pues sabes que yo soy un enamorado de México, admiro mucho el país, la cultura, sus gentes pero tampoco he podido ir muchas veces y el caso es que cuando me ofrecieron este personaje, pues me apetecía mucho hacer ese pequeño homenaje, además se me dan bien los acentos, pero lo cierto es que tuve mucha dificultad. Bueno, al final esto es matemáticas, tantas horas dedicas a algo, pues al final te termina saliendo, pero es verdad que al principio, incluso ya estando muy cerca de comenzar el rodaje, estaba un poco preocupado porque sentía que no, me salía como una caricatura, no era capaz. Cuando me salió fue cuando comprendí que no es un acento, es un idioma diferente y esto lo sabes porque cada país tiene su propia idiosincrasia, cada país y cada acento está afectado por la cultura, por la arquitectura, incluso la gastronomía. Fíjate, por ejemplo, en México muchas personas tienen el deje de hacer
híjole, hacer esto, y esto viene del picante. De que cuando comes picante, hasta ese punto se puede extrapolar algo de la gastronomía. Entonces, cuando comprendes que si intentas hacer un acento, te sale la caricatura. Si comprendes que es un idioma diferente y una forma de pensar diferente, incluso te diría que hasta geográficamente afecta, porque, por ejemplo, en México está más alto que España, o sea, la altitud es diferente. Eso te hace que cuando estás hablando no puedas tener tanto aire en los pulmones, con lo cual pues tienes que respirar a cada 5 o 6 palabras, porque si no, no te da. Y, por ejemplo, eso cambia. En España podemos hablar de corrido, coger aire y volver a hablar de corrido. Entonces, bueno, la verdad fue muy interesante poder hacer un acento. En Tres Caminos se rodó en 2 realidades distintas, antes del confinamiento y después. Sí. ¿Cómo has vivido ese contraste y también cómo ves la situación audiovisual a corto y medio plazo? Bueno, la primera parte de la pregunta, yo lo que he aprendido es a ser más flexible, a poder vivir esa cosa que todos perseguimos tanto, de estar presentes. No vivas en el futuro porque no ha ocurrido, el pasado ya ocurrió, vivir el presente. Es algo que a mí me costaba mucho y que ahora estoy aprendiendo a hacer, porque no, como que yo siempre a veces no hacía planes porque al día siguiente tenía una secuencia, tenía algo importante que hacer, y ahora estoy aprendiendo a forzarme a no dejar escapar esos pequeños momentos de compartir un vino con un amigo, de ver a mis padres, de disfrutar cualquier momento que antes nos parecía pequeño porque tenías grandes planes, y ahora estoy aprendiendo que esos grandes planes están sucediendo aquí ahora. Entonces ese es el regalo que me llevo de esto, de poder valorar todas estas cosas. El momento del audiovisual, lo que creo es que vivimos en un momento maravilloso. Jeff Bezos hace 11 años, hace mucho, explicaba la importancia para las personas y empresas de cruzar la frontera, que en ese momento era lo digital. A día de hoy el marketing digital, por ejemplo, se ha vuelto tan popular porque todo el mundo está buscando la forma de cómo cruzar esa barrera. Pues nosotros, nuestra industria, gracias a plataformas como Amazon, hemos conseguido cruzar la frontera de lo digital, porque el cine ya estaba en un momento que a mí me da mucha pena decir esto, porque desde un lugar romántico me duele mucho que desaparezca como físicamente, o sea, un cine, el hecho de ir a un cine y estar 2 horas en silencio con la luz apagada, pero sin embargo lo bueno es que hemos conseguido cruzar esa barrera, esa frontera, y poder seguir existiendo, y además existiendo muy bien. Yo creo que a medio plazo y a largo plazo tenemos un futuro brillante y nos ha tocado la lotería realmente, porque hay mucho trabajo para todo el mundo de este sector, pero al mismo tiempo el cliente, el espectador, pues también se le ha favorecido, porque al fin y al cabo, para una familia con un sueldo medio, ir al cine y sacar 4 entradas y palomitas y todo, quizás se está convirtiendo en un artículo de lujo, y plataformas como Amazon han conseguido democratizar el audiovisual. Así que es un momento fantástico. Pues muchísimas gracias, Alex. Ya se me ha acabado el tiempo y nada, ya te veremos en más cosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día.